identifican ni con gobierno ni con la oposición. Vamos a resumir el cuadro. El PSV y otros partidos chavistas reciben el 37%. El PSV es 9 veces, el PSV recibe 9 veces más simpatía que cualquier otro partido de oposición, 9 veces más. Pero tenemos en este momento un 38% de los venezolanos que no simpatiza con ningún partido político, que se declara independiente. 38% del país. Eso es una cifra interesante. Ese es un segmento que se nutre de las posiciones moderadas de ambos bandos. Es un segmento que no encuentra referentes, que todavía no se identifica con ninguno de los discursos. ¿Puede surgir una fuerza que lo interprete en este proceso electoral distinta a las que ya existen? ¿O no hay tiempo para eso? Es posible, pero tendría que ser un discurso muy vigoroso. El chavismo sigue siendo hoy una fuerza hegemónica desde el punto de vista de la cultura política. Es decir, el modelo de inclusión social, las ideas de justicia, igualdad, soberanía, independencia, reconocimiento de los sectores populares, protagonismo de las mayorías, eso es un discurso vigente que atrapa sobre todo a los sectores populares, a los sectores desposeídos. En el otro bando no hay discurso. Más que un líder, a la oposición lo que le hace falta es un discurso, una oferta, un mensaje. Cuando hablo de mensaje, de discurso, no hablo de una idea solamente. Hablo de repertorios lingüísticos, gramaticales, simbólicos, culturales, puestas en escena, relatos, cuentos. Aquí te pregunta Carlos Rojas, ¿por qué hace preguntas en las encuestas dirigidas a beneficiar al gobierno? Y Néstor Granadillo, ¿podría decir en qué estrato social realiza la encuesta Interlaces? Bueno, las encuestas evidentemente se realizan en todo el país. Son muestras estratificadas, representativas de la estructura socioeconómica y cultural o escolar del país. ¿Okay? Son metodologías que han dado extraordinarios resultados, dado el histórico de aciertos que hemos tenido y que es indudable. Aquí dice, ¿cómo es que las encuestas del doctor Chemer siempre dan la gestión del gobierno como positiva cuando la realidad es otra? Se hacen encuestas porque la realidad que yo veo no necesariamente es la verdadera realidad. En las elecciones del presidente Chávez, a mí se me acercaba gente de clase media y me decía, ¿cómo es posible que vaya a ganar el comandante Chávez si donde yo vivo, en el Cafetal, no hay chavistas? Entonces, una visión reducida, torpe, ingenua acerca de la realidad. La realidad no es mi entorno personal y familiar, mi entorno de amigos. La realidad es un país. Y hay sectores mayoritarios frente a los cuales estos tuiteros no tienen acceso. No solamente no tienen acceso, sino que su propia estructura mental, su propia posición política les impide reconocerlos, observarlos, escucharlos. El Blanco dice, pregúntale qué piensa sobre las elecciones parlamentarias, cómo observa el escenario y sobre la ley antiimperialista. Mira, las elecciones parlamentarias son procesos muy particulares. No es una elección nacional. No necesariamente son los temas nacionales, solo los temas nacionales que van a tener un impacto sobre el comportamiento electoral. Es una elección por circuitos, más de 80 circuitos. Ahí influyen, entre otras cosas, la gestión del alcalde, las maquinarias electorales, los sectores populares, todavía muy influenciados y comprometidos por las misiones y por lo que la estrategia de relanzamiento de las misiones llamada bases de misiones. Influye la cohesión del chavismo, que se moviliza incluso a pesar del descontento por otras banderas, sobre todo si siente que hay una amenaza al modelo de inclusión. ¿Cómo está la capacidad de movilización del chavismo hoy con respecto a la época de Chávez? No, sigue siendo muy importante, lo vemos en las calles. Nosotros, cada vez que hay una manifestación, una movilización, tanto de la oposición como del chavismo, enviamos analistas. Sigue el perfil popular mayoritario en las movilizaciones del chavismo. El perfil de clase media sigue siendo dominante en las muy escuálidas convocatorias de la oposición recientemente. Aquí dice Omar Rojas, ahora viene este señor y dice que Maduro tiene 50%. ¿Cuánto tiene de apoyo Maduro hoy, a la fecha? La base social de apoyo del presidente Maduro, estable, que digamos promedio durante los últimos meses, está alrededor del 40%. Es el chavismo. Chavismo radical, un chavismo moderado, pero un chavismo que se cohesiona alrededor del legado del comandante Chávez y de una visión de sociedad y de país que los incluye, que los reconoce, que los ha hecho protagonistas. Esta fuerza, el chavismo
no se puede subestimar. El chavismo hoy y por mucho tiempo va a ser una fuerza social, cultural, simbólica, muy poderosa y muy influyente en la dinámica política de Venezuela. Rita Rodríguez dice, la radicalización favorece al gobierno, aglutina apoyo, mientras que oposición debe hacer uso del diálogo y convencimiento. Rafael Loreto dice, usted alertó que en el país existe una campaña de neurotización social. Las colas, la inseguridad e inflación neurotizan a los venezolanos. Sí. Otro... Fíjate que en estos días Mario Silva mencionó un informe, un estudio, una encuesta que realizó Macro en sus instalaciones. Evaluaron las necesidades de productos en las colas. Le preguntaban a la gente si necesitaba o no necesitaba el producto. 1 de cada 4 personas que estaban haciendo la cola realmente necesitaba el producto porque no lo tenía. 1 de cada 4. Entonces hay una dinámica de compras nerviosas, inventarios de domésticos, que también está influyendo en los niveles de no abastecimiento, generada por una campaña de neurotización frente al gobierno, y dada la ausencia de una alternativa que compita desde el punto de vista simbólico, cultural, político con el chavismo, la única opción de las fuerzas más reaccionarias que adversan al gobierno nacional es la estrategia de neurotización, de caotización, lo que llaman los gringos paciencia estratégica. Aquí pregunta... Que consiste en provocar una acumulación de angustias que provoque un desbordamiento social y una respuesta neurótica. Hasta ahora eso no ha ocurrido. El temor de que, por ejemplo, Estados Unidos pueda asumir una política de mayor dureza contra Venezuela, sanciones de otro tipo, incluso alguna eventual acción bélica, ¿no generan un temor que puede traducirse, valga la redundancia con el tema del temor, en una votación contraria al gobierno, como para lo estamos evaluando? Un voto por la paz, por ejemplo? Diría, bueno, mira, el que nos garantiza la paz es el que nos garantiza menos conflicto con Estados Unidos, por ejemplo. Esta semana estamos evaluando todas esas inquietudes, todas esas variables. Lo que sí sabemos hoy es que hay un rechazo a la injerencia norteamericana y una posición nacionalista. Eso lo sabemos porque lo medimos antes del decreto de Obama. Por aquí te preguntan, señor Schemer, ¿por qué no realiza una encuesta de cuántos venezolanos están dispuestos a firmar la carta de Obama y cuántos no? Yo podría repreguntarle, ¿cuántos venezolanos estuvieron dispuestos a firmar la Carta de la Transición o la Carta de convocatoria de un referendo constitucional que fue convocada en enero y febrero? Esos datos están, eso lo tenemos. Nadie fue a firmar. La escasa participación frente a esas dos iniciativas de la derecha venezolana fue escasa, irrelevante, no tuvo ningún impacto. Ajá. Aquí dice también Anderson, ¿usted cree que el país con las colas, escasez e inflación que nos ahoga va por buen camino? No, de hecho una de las variables que más descontento ocasiona en la población, no solamente el desabastecimiento, sino una expectativa negativa acerca del futuro. O sea, lo que más genera malestar es la incertidumbre. Por aquí pregunta Rita Rodríguez. ¿Quién tiene mayor capacidad para mejorar los niveles de esperanza y bajar los niveles de incertidumbre que ocasiona angustia? El gobierno nacional. ¿Por qué? Porque toda la atención de la sociedad está concentrada en el desempeño económico de Nicolás Maduro. No hay otra alternativa. Por eso, insisto, cada vez que hay una medida que tiene un impacto de cualquier medida, de cualquier intensidad, tiene un impacto sobre las expectativas positivas, tú ves como hay un crecimiento inmediato de la valoración positiva de la gestión de Nicolás Maduro. Bueno, tengo que despedirte, Oscar, porque me están haciendo señas. Bueno, Vladimir, aquí había una última preguntita rapidito. Claro. Que ¿por qué la oposición no cae en sectores populares pese al descontento general? Rita Mira, Rodríguez. la oposición se acostumbró a hacer política desde Globovisión, desde la antigua Globovisión. La oposición hoy no tiene presencia en los movimientos sociales, en las organizaciones populares, no tiene presencia en las calles. Es una oposición muy cómoda que se acostumbró a hacer política frente a una cámara de televisión. Bueno, muchas gracias, Oscar Schemer. Y nos...